Abrirá este homenaje al egresado, maestro y estudiante de nuestra universidad, Humberto Maturana, el profesor Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi Béjar, autoridades universitarias, invitados especiales, familiares del profesor Humberto Maturana Romesini, comunidad universitaria. En nombre de la comunidad de la Facultad de Ciencias, deseo agradecer al rector de nuestra Casa de Estudios el hacer un alto en las actividades cotidianas e invitarnos a rendir un sentido homenaje y tributo a la memoria de tan destacada personalidad, académico fundador de nuestra facultad, profesor y maestro de nuestra universidad, inteligencia privilegiada de nuestro país y pensador que se inscribe en la memoria de nuestro colectivo universal. Agradezco la presencia y participación de quienes me sucederán en el uso de la palabra para recordar y rememorar aspectos sin duda notables de la vida y el transcurrir del profesor Maturana entre nosotros. Quisiera recordar que nuestra Facultad de Ciencias, creada por Decreto Supremo 135 del año 1965 del Ministerio de Educación Pública, fue la resultante de una generosa y visionaria voluntad de un puñado de destacados académicos de diferentes facultades de nuestra universidad y externos a esta, que en los años 60 buscaron generar un espacio para el desarrollo de las ciencias en Chile desde una perspectiva propia, estableciendo la formación de científicos como una necesidad de los tiempos y del futuro, como un nuevo profesional que debía incorporarse al quehacer de nuestro país. Entre estos visionarios y pioneros dispuestos a dar forma a estos sueños estaba Humberto Maturana, académico de la Facultad de Medicina, quien a los 37 años de edad, en el año 65, se traslada al Departamento de Biología de nuestra facultad para enseñar biología general y celular y continuar con sus investigaciones en el campo de la percepción visual en vertebrados, línea de investigación que había iniciado en su estadía en Estados Unidos con financiamientos provistos por ese mismo país. Tuve ocasión de conocer al profesor Maturana en el año 1971, siendo alumno de la asignatura de Biología Celular. Su empatía y su calidez extraordinaria para acoger a los estudiantes lo hicieron ser siempre un referente estudiantil, producto de la calidad que de él se proyectaba, no por un enciclopedismo que no se tendría duda de sus saberes, sino más bien por su capacidad reflexiva y por inducir a sus oyentes a seguir procesos analíticos formulados desde la conformación de preguntas fundamentales, que iban abriendo espacio a las inquietudes no solo del campo biológico, sino que también de la vida cotidiana con la misma profundidad y valoración académica. Estos primeros años de su carrera académica estuvieron marcados por una amplia y extensa dedicación a labores docentes, tanto como profesor de cátedras como coordinador de laboratorios. Tal vez por esa particular forma suya de ser siempre un individuo abierto a una reflexión permanente, fundamentalmente con una audiencia juvenil, es que se abstuvo de militancias o ideologías en un periodo tan bullente de ellas, como lo fue hacia fines de los años 60 y comienzo de los 70. Posterior a su publicación de su libro de Máquinas y Seres Vivos, escrito en colaboración con el profesor Francisco Varela, y su publicación de la teoría de la autopoiesis, hacia comienzos de los años 70 es que inicia un extenso peregrinar hacia diferentes centros universitarios del mundo, en donde se puede apreciar de los registros históricos de nuestra universidad y facultad la gran diversidad de centros en distintos continentes y países que lo invitaron a exponer sus ideas. Recuerdo que a comienzo de los años 90
particularmente en enero del 94, siendo director del Departamento de Química e integrante del Consejo de Facultad de la época, ya veníamos planteando la necesidad de presentar al profesor Maturana como candidato al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Recuerdo que se le encargó esta tarea de recopilación de antecedentes al querido y recordado profesor Tito Ureta Aravena, quien me pidió colaboración en esa tarea. Recuerdo muy vivamente su gran impresión al comentarme un día el haber encontrado trabajos de Maturana traducidos al japonés. Lo llenaban de fuerza el saber esa extensión del conocimiento de Maturana. Efectivamente, ese año recibió este reconocimiento nacional por su aporte al campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento. A medida que su fama se fue extendiendo por el mundo, cada vez fue más difícil tenerlo presente en la facultad. Y así fue que en el año 93 disminuye su jornada a 22 horas. Posteriormente, en marzo del año 2005, como decano de ese momento, tuve ocasión de dirigirme al rector Luis Riveros Cornejo en nuestro 40º aniversario para solicitar a nombre de la Facultad de Ciencias la distinción de profesor emérito como uno de nuestros más destacados científicos, rindiendo un merecido homenaje a su trayectoria en reconocimiento a su aporte institucional. Al terminar estas palabras, solo me resta agradecer a su familia la gran oportunidad que tuvimos como comunidad universitaria de haber compartido tan intensa y extensamente de su compañía por tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, decano. A continuación, ofrecemos la palabra al profesor Jorge Podosis, académico de la Facultad de Ciencias. Discúlpenme que yo no sea formal, porque en realidad la formalidad es algo que no llego a comprender todavía en mi vida. Los saludo a todos, autoridades, amigos que están acá. Y quisiera hacer, ¿qué voy a hacer? Lo que hago siempre yo, hacer una clase. A lo mejor no es lo más adecuado, pero no sé cómo hacer de otra manera. Y quisiera hacer esta clase del siguiente modo. Hay algo que me gustaría decir sobre el profesor Maturana. Nos conocimos como, él fue nuestro profesor. Después fuimos colegas un tiempo largo. Y a mí siempre me admiró, me llamó la atención ese carácter de pensador audaz que el profesor Maturana tenía. Era un pensador muy audaz. Y esta audacia se hacía evidente. La manera de ser audaz es perseguir de un modo serio y riguroso las consecuencias de su entendimiento, que por cierto era creativo y alumbraba temas antiguos con luces nuevas. Pero lo que hay detrás es ese rigor, esa seriedad en perseguir las consecuencias. Mucha gente dice o se queja de lo críptico que resulta a veces la lectura de los textos del profesor Maturana. Yo pienso que ese cripticismo, esa cripticidad, esa dificultad en la lectura es equivalente a la que cualquiera enfrentaría, no solo al leer, sino también al escribir, cuando quiere uno decir algo nuevo, algo que no está dicho, algo que es distinto de lo que se dice. Hay que crear palabras, hay que crear un modo de decir que es diferente, y que por tanto no tiene que ver con claro, no hay una escucha fácil, a no ser que uno acepte aquello que se le propone. Y eso a veces es difícil.
digamos, claro, es críptico, los textos del señor Maturana son crípticos, es críptica también, no sé, la filosofía de Heidegger o de Kant, son crípticas. Yo no creo que estos pensadores busquen la cripticidad, es que resulta así porque se está diciendo algo que no está dicho y se quiere hacer evidente rigurosamente. Es muy interesante porque yo lo he experimentado, lo hemos vivido tantas veces, nos pasó esto. La gente, mucha gente lee estos textos y dice, hay dos cosas, no se entiende nada. O dice, pero sí es obvio. Lo que está dicho es una obviedad. O es incomprensible, no tiene sentido. Yo pienso que son dos maneras de no querer, de no aceptar la pregunta. De no aceptar la pregunta y entonces no aceptar el entendimiento que la respuesta conlleva. Les puedo contar, claro, es un truismo, les puedo contar una anécdota personal, una cuestión que me ocurrió en Brasil. Hace tiempo atrás estaba yo en Brasil en una conferencia en el Instituto Fiocruz, en Río de Janeiro, y estaba exponiendo, haciendo una exposición sobre la cuestión de la deriva natural que desarrollamos en el laboratorio durante un tiempo. Fuimos profesores, bueno, profesor Maturana en conjunto del curso de evolución por un montón de tiempo, me invitaron a Brasil, yo estaba exponiendo la deriva natural ahí, y se me acerca al final de la conferencia, se me acerca un profesor brasilero. Son estupendos los profesores brasileños, este es muy flamboyante, para decir un anglicismo, elegantemente vestido, un personaje. Me dice, profesor, lo que usted dice es muy interesante, lo que dice sobre la evolución, me dice, pero lo dijo todo al revés. Así que le dije, precisamente, muchas gracias, profesor, porque quiere decir que lo he dicho bien y usted me ha entendido. ¿Comprende? O es un truismo o no se entiende. Son dos maneras de no aceptarlo. Permítanme ilustrar lo que quiero decir con algunos ejemplos que tienen que ver con, que directamente, digamos, relacionados con el trabajo del profesor Maturana. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles algo al estilo del profesor Maturana, inspirado en los dibujos en la pizarra. Voy a ver si puedo hacer esto. Ahí está. Lo que quiero mostrarles aquí es una manera gráfica de presentar los hallazgos fundamentales de la investigación en neurociencia del profesor Maturana, que se inició allá por los años 60. Quiero mostrárselos de esta manera, lo hago yo en clase y tal vez resulte ilustrativo lo que quiero decir. Este ojo es el ojo del profesor Maturana, el observador está siempre presente en esta escena, y ese podría ser nuestro mirar. Y este que tenemos aquí es un ser vivo, y es un pez, que ustedes ven, es agresivo, tiene todos esos dientes, y tiene estas superficies sensoriales en verde y en rojo, una red neural y tiene un efector, esta cola. De modo que cuando estas superficies sensoriales se perturban, la verde o la roja, este pez avanza si es la verde o retrocede si es la roja la que está perturbada. Yo hasta aquí no he hecho nada, digamos, esto es sin teoría, es meramente un examen estructural de la relación ser vivo-mundo, porque yo puedo ver esto enseguida, voy a ver esos objetos que están en el mundo de este pez. Hay ese triángulo, este triángulo compuesto con una esfera, hay este cuadrado rojo, este cuadrado compuesto con una esfera, y hay este interesante objeto que es un triángulo y un cuadrado a la vez.
Esto es lo que yo veo, o el profesor Maturana, o nosotros vemos. Y además hay todos estos otros objetos ahí, que nosotros podemos distinguir. Entonces, todos estos, es interesante porque ustedes dirían, todos estos son atractores. Pero todos estos son repulsores, ¿no es así? Pero el carácter atractor o repulsor de esos objetos, ¿de qué depende? ¿Depende del objeto o depende de la interacción que ese objeto sostiene con esa estructura? Esa es la pregunta interesante, porque si yo hago un experimento como este y cambio, lo único que cambié, miren ustedes, ¿dónde está? Ah, aquí está. El efector está en ese aspecto de su estructura, en esa dimensión de su estructura, ese efector está actuado desde la red roja y acá desde la red verde. Bueno, ¿y qué pasa si yo doy vuelta a eso? Experimento que se puede hacer. ¿Veis? Lo que ocurre es que los atractores se volvieron repulsores y los repulsores se vuelven atractores. Y además ocurre que todas estas otras objetos que yo puedo distinguir, este bicho no los distingue, no tienen presencia. O sea que el carácter de atractor y repulsor que un cierto objeto tenga tiene que ver con la estructura del bicho en el momento en que el bicho encuentra eso. Y el que esto sea una perturbación o no lo sea, estos objetos sean o no sean perturbaciones, tiene que ver con la estructura del organismo y no con la naturaleza cualquiera fuera de esos objetos. Porque si no hay esta correspondencia en la estructura, entonces no hay acción. Sí, porque estos que están acá no tienen lugar. Discúlpenme la clase, ¿ya? Sí, claro. Ahora, ¿por qué uno podría detenerse ahí? Pero la cuestión interesante es lo que yo les mencionaba hace un rato, la cuestión interesante respecto del profesor Maturana, tiene que ver con perseguir ese entendimiento. Y déjenme ver, si uno hace eso, va a llegar a conclusiones interesantes, diría radicales, como lo que capaz que pudiera yo mostrarle. Ustedes están viendo eso, ¿no? Esta es la conclusión a la que uno llega si uno persigue esta cuestión. Bueno, ahí está la sopa de letras. A mí me gusta este ejemplo porque me parece que es ilustrativo. Está la sopa de letras ahí. Y dependiendo de lo que yo haga, del modo en que se lea, es que surge lo que dice. Si leo en castellano, ahí dice egos, y si leo en castellano al revés, dice delirio. Y si leo en inglés, dice heart o dice pipe. Pero resulta que ahí no dice nada, a no ser que sea leído. El ambiente es un pretexto. Los objetos con que los seres vivos interactúan surgen de las acciones de esos seres vivos. Es la consecuencia, el decir esto, es la consecuencia rigurosa de la situación experimental que les planteé antes. La existencia de estos objetos depende del ser vivo que interactúa con ellos. Y esto, discúlpenme que hay un problema técnico aquí. No puedo pasar. Esto, claro,
es que eso pone en cuestión si yo voy a mirar a los seres vivos de esa manera. Y no quiero discutir, debiera en este momento discutir la autopoiesis si estuviera haciendo una clase programática, pero la cuestión de la autopoiesis tiene que ver con entender con la pregunta de cómo es que los seres vivos operan así, cómo están constituidos de modo que operan de ese modo. Y la respuesta es siguiendo este entendimiento riguroso, autopoiesis. ¿Qué quiere decir? Unidades discretas en continuo cambio estructural que producen continuamente los componentes que las constituyen. Autopoiesis molecular. Pero si ahora entonces yo puedo mirar el resto de la biología, de digamos, todas las dimensiones de la biología las puedo mirar de esta manera. Y yo me encuentro con este humedal. Y en ese humedal hay esa enorme diversidad de aves, por poner los que a mí más me convocan de los seres vivos que están ahí. Miren los de abajo, no sé si los conocen, este es un guairao, esa es una garza grande, esa es la garza cuca, un animal hermoso. Son 3 de la familia de la garza, son 3 de los muchos que están ahí. Entonces están ahí como adaptación a un mundo preexistente. Podrían estar como adaptación a un mundo preexistente si el mundo que los bichos viven surge de sus acciones. Al revés, si el mundo que los bichos viven surge de sus acciones, entonces lo que yo debo esperar es encontrar una enorme diversidad de modos de vida en lo que me parece a mí ser el mismo ambiente. Y voy a encontrar además que las singularidades de la estructura de cada uno de estos bichos están estrictamente asociados con su modo de vida. ¿Puedo decir entonces que hay una referencia externa respecto de la cual se acomodan? Es la pregunta, ¿no? Y si ese es el caso, ¿puedo entonces tratar una situación de encuentro entre 2 organismos, el lenguaje, como una situación de transmisión de información? ¿Pueden traspasarse cosas los seres vivos? ¿Es legítimo hablar de traspaso de información cuando yo encuentro una interacción de congruencia conductual, o debo más bien referirme a eso como una situación de coordinación de la conducta que tiene un fundamento estructural e histórico? ¿Qué quiere decir traspaso de información? Informar quiere decir dar forma. Puede dársele forma a un ser vivo a través de a través de interacciones con agentes externos, en circunstancias que esos agentes externos son tales solo si la estructura del sistema lo permite, como lo vimos hace un rato. Eso es, pienso yo, perseguir rigurosamente las consecuencias del entendimiento que se alcanza mirando la situación de la interacción ser-vivo en torno en el proceso perceptual. Finalmente, hay algo general que se aprende de esto que yo quisiera enfatizar. Hay una cuestión aquí que está dicha que nos permite entender, digamos, entender cómo el pensamiento del doctor Maturana se expande, después se expande a tantas dimensiones de la cultura. Los seres vivos se construyen históricamente a sí mismos por medio de sus acciones. Este ejemplo lo mostré ayer y me gusta en la academia, así que la profesora Hidalgo, por favor, no me ponga mal la nota por repetir la clase 2 veces ya. Ese chimpancé estaba martillando, y esa piedra es un martillo. Es que martillar hace al martillo. Ese es un martillo neolítico, paleolítico. Y ese es un martillo representado ahí en esa escena. Pero claro, es que martillar hace al martillo, no es al revés. Los seres vivos se construyen
por medio de sus acciones. Esto quiere decir que ver es primero que el ojo, y que la gallina surge del gallinear. Siempre hay una acción. Siempre hay una acción. La pregunta es, ¿qué hace a los humanos? La respuesta, siguiendo este pensar riguroso. Los seres humanos surgen históricamente en la convivencia, en el vivir social. Esto es el convivir, aceptación, respeto, colaboración, que es el fundamento del pensamiento humanista que el profesor Maturana desarrolló después. Y esto es lo último que les muestro. Ese fractal. Con ese fractal yo quisiera significar la biología. La biología es una disciplina que tiene múltiples, irradian múltiples dimensiones. Y esas dimensiones irradian múltiples dimensiones, tiene caminos, avenidas de exploración, de investigación, de preguntarse, modos de preguntar, preguntas. Van irradiando unas de otras de esta manera fractal. Pero claro, si uno está en una rama, es muy difícil pasar a la otra. Si uno está acá en este cristal, ¿cómo llega a este otro? Tiene que pasar por el centro, hacer un camino que pase por el centro. Y lo que está en el centro es los seres vivos como sistemas, la organización de los seres vivos entendidos desde la biología. Pero lo mismo puede decirse de la filosofía. Lo que está en el centro de la filosofía tiene que ver con, perdón, eso no es lo que quiero yo que ustedes vean, tiene que ver con lo real, con el conocer. Y lo que está en el centro de las ciencias sociales tiene que ver con la socialidad y con la fenomenología sistémica. Y para decirlo de una manera alegórica, el experimento de la rana del año 60, que yo dibujé en sus consecuencias con esto, el pez neuronal, este pez neuronal que les mostré al principio, la reflexión sobre el pez neuronal toca el corazón de estas disciplinas. Y eso es lo que hace, pienso yo, al pensamiento del profesor Maturana, a su trabajo intelectual, una cuestión tan amplia y con tantas dimensiones. Resistida, admirada, yo me pregunto si comprendida también. Ayer decía Juan Carlos en la academia que los frutos de esta obra están todavía por verse. Yo tiendo a coincidir con él. Pero no digo más. Eso es lo que quisiera decir en estas circunstancias. Me alegro que haya resultado y que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Hidalgo. Ahora quisiera ofrecer la palabra a la máxima autoridad de la Universidad de Chile, su rector, doctor Ennio Vivaldi. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todas y todos los presentes. Un abrazo a la familia de Humberto Maturana. Es muy significativo tenerlos a todos ustedes acá. Humberto Maturana representa, en primer lugar, una suerte de paradigma, si se quiere, de la inteligencia, de la capacidad de ver, de leer entre líneas la realidad. Y muy interesantemente, un hombre muy consciente de los límites de esa inteligencia cuando es el ser humano quien está operando y cómo esa se confunde con las emociones.
a poca gente le he escuchado observaciones más profundas acerca de las emociones. Y como ejemplo, hace algunos minutos, antes de venir para acá, yo estaba en una reunión de un ministerio y pedí disculpas porque tenía que venir para acá y no se me hubiera pasado por la mente que en ese instante se me iba a quebrar entera la voz. Y es porque reconocemos, e insisto, a nadie le escuché frases más certeras respecto a la emoción que al propio Humberto Maturana, paradigma de la inteligencia, en reconocer ese suerte, no solamente de autonomía de la emoción, sino que también de las sorpresas que permanentemente le da a la inteligencia. Y ese juego de inteligencia y afecto, y destaco una tercera dimensión que casi, si se quiere, es como una síntesis superadora de las dos, ¿ya? También he conocido a muy poca gente que haya hecho, a partir de sus convicciones intelectuales y de su autoconciencia emocional, una ética, como muy bien aquí se ha recordado. Ya él deducía o proyectaba de su propio pensamiento el respeto por el otro, y de ahí surgía una valoración de la democracia que, como él tan hermosamente expresó en una oportunidad que nos privilegió con una clase inaugural, dijo una cosa preciosa, dijo: la democracia no es una forma de gobierno, es una forma de convivir con los demás, de estar con los demás, de interactuar con los demás. Menciono, tratando de hilvanar muchas cosas que aquí se han dicho, y todas preciosas, y agradezco cada una de las intervenciones. Agradezco que la Universidad de Chile pueda convocar a un acto con estas reflexiones que aquí hemos escuchado, con estas emociones que aquí hemos escuchado. Y alguna de ellas, por ejemplo, cuando Cecilia Hidalgo habla de Maturana volviendo a Chile, y cuando antes Jorge y la profesora Dávila hablaban, por ejemplo, de la estructura, ¿ya? A Maturana no le cabía ninguna duda que él tenía una estructura que era sencillamente formada en Chile, que solo tenía un operar concreto en Chile. Se lo escuché decir muchas veces, lo escuché una idea impresionante. Lo comparaba incluso con, y esto tiene todo que ver con lo que nos decía Jorge, lo comparaba incluso con un pez. Decía: si uno saca el pez de la pecera y lo pone afuera, no es que no sepa hacer nada, sino que sabe hacer lo mismo que hacía en la pecera, que es lo único que sabe hacer, o sea, porque su estructura determina ese accionar, ¿ya? Que era una imagen típica que él usaba en sus cursos, sus clases introductorias. Entonces, él sentía, y le escuché otras cosas más lindas que no, pero que él estaba sobredeterminado por esta sociedad que conocemos como Chile, al tal punto que un muy querido amigo nuestro, digamos, y muy admirador, como todos nosotros, de Maturana, el genetista Carlos Valenzuela, decía que para Maturana, precisamente hablando de esto de Maturana y Chile, la gran figura que Chile puede proyectar en este ámbito, entonces hacía la muy buena humorada de decir que para Humberto Maturana Chile era su autopollón, ¿ya? Un neologismo interesante, digamos, que proponía Carlos Valenzuela. El libro Máquinas y Seres Vivos, un libro sobre la circularidad, como lo expresa desde su misma portada, la primera edición inolvidable, muchos de nosotros la tenemos y atesoramos, ¿ya? Y precisamente presentábamos un calendario que tenía una serpiente mordiéndose la cola. Por lo demás, ese fue el sueño que llevó a Kekulé a concebir el anillo de benceno. Pero la idea de circularidad, la idea de que lo que uno piensa que tiene los extremos alejados, ya que la idea del anillo de benceno de Kekulé, ya que no le calzaban, como
por lo menos a todos aquellos que provienen de esta área lo saben, porque no entendía por qué había esa relación entre el número de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero todo eso hacía sentido si uno juntaba y decía esto no es una cosa lineal, sino que es un anillo. Y esa idea de cerrar círculos o de entender de esta manera, como muy bien lo explicó Jorge, la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que está conocido, creo que es un aporte que a uno lo dejaba conmocionado cuando escuchaba a Humberto Maturana hablar de esto. De hecho, su libro, llamó la atención, su libro usa la conjunción y, que es una de las cosas en las cuales él fue siempre más pertinente, porque el libro se llama De máquinas y seres vivos, o sea, ¿qué significa eso? Que aquí están las máquinas, acá están los seres vivos, o sea, hay máquinas y seres vivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que aquí están las máquinas y están los seres vivos? ¿Cómo distinguimos máquinas y seres vivos? Y lo he dicho otras veces, me lo habrán escuchado quizás muchas veces, que cuando uno trataba de volver a explicar lo que era una universidad, a Maturana haciéndose esa pregunta, que realmente no es una pregunta qué es la vida o qué distingue a las máquinas y los seres vivos, que lo hace, cómo sabemos cuando estamos frente a una máquina o un ser vivo. Esa idea de Maturana para mí representa, simboliza lo que es el ingreso a la universidad. Significa uno que aparecen preguntas que no busca una respuesta inmediata a la pregunta que se está haciendo, sino que es un remesón que uno recibe. Esa pregunta no es hay algo que usted debería conocer, señor, y se lo estoy preguntando y deme la respuesta correcta. No, es otra categoría de preguntas en las cuales se abren mundos, se abren horizontes insospechados, en los cuales uno siente que gana acceso. Y esto por esta precisión, por esta necesidad de distinguir, bueno, a la base misma de la percepción, él como neurofisiólogo sabe perfectamente bien, está precisamente la detección de borde, el decir aquí hay algo que se hace distinto y en este momento lo que capta los sistemas perceptivos es precisamente esos bordes. ¿Ya? Hoy día la inteligencia artificial lo reproduce. Muchos de nuestros compañeros, muchos grandes amigos míos comenzaban a hablar en este lenguaje que se adjetivaba maturanesco, el adjetivo puede o no ser válido, y hablaban del observador, del acoplamiento estructural, ¿ya? El énfasis en este sujeto autopoyético. Recuerdo muchos de ellos, nombro una muestra mínima, pero quiero también expresar un cariño por el legado que Maturana deja con tantos discípulos que reciben una influencia tan dramática. Muy pocas veces uno ve un maestro tan sano, tan generoso, y que influye tanto a la generación que está formando, y entre los muchos que podría nombrar, son miles, pero por lo menos quiero nombrar a Bernardita Méndez, a Jaime Olavarría, a Jorge Podosí, a Juan Carlos Letelier, a Marilu Elwin, a Pedro Maldonado y tantos otros. Creo que Maturana representa también en un momento en que un cierto pragmatismo, una cierta forma muy, no sé, muy reduccionista, muy individualista, se imponía incluso yo diría sobre la sociedad y sobre la universidad. Yo creo que Maturana representó para nosotros una verdadera bandera al viento de una intelectualidad, de un pensamiento que no estaba al servicio o no tenía que rendirle pleitesía a algún grado de inmediatismo económico, como quieran ustedes llamarlo, productivo, como quieran llamarlo, sino que esta bandera al viento de una inteligencia que es consustancial a lo humano, que va a estar presente en el arte, que va a estar presente en la cultura, en su sentido más amplio, en el afán de aprender, en ese hedonismo que tiene el aprender, produce placer. Aprender, entender, es una operación placentera. Y es por ello que va mucho más allá que yo creo que un maestro, porque representa como simboliza
lo que es esta razón de ser del mundo intelectual que es la universidad. Y es por eso que en este momento a nosotros nos resulta particularmente significativo. Estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos totalmente ayer, digamos, y yo creo que todos nosotros en la universidad vamos a mantener esa imagen. Desde luego en Carena habrán oportunidades de rendirle homenaje, ya hay una serie de acciones que estamos emprendiendo. Creo que es por lo demás un ejemplo magnífico de lo que es una idea de una fertilidad tal que no necesita un determinado terreno específico para que esa idea germine, sino que por el contrario, es una idea que transdisciplinarmente puede llegar a muchos rincones, como de hecho economistas, filósofos, sociólogos, psicólogos de las más distintas especialidades acogieron este pensamiento de Humberto Maturana. Y por lo tanto, creo que la Universidad de Chile ha tenido un privilegio infinito, que sea un lugar que se asocie con esta labor creativa de Humberto Maturana, que hayan tantas personas que se hayan formado, que haya creado un lugar tan acogedor. Creo que no hay laboratorio en el mundo que se compare con lo que era entrar ahí a lo que llamaban el Rayo, y que él denominó laboratorio ya, de epistemología experimental. Y es algo que queda, que está aquí entre nosotros, que es un ejemplo y que por sobre todo quisiera también circularmente terminar mis palabras como las empecé. Este hombre de inteligencia y rigor cognitivo excepcional, este hombre de una emoción conmovedora, de una necesidad de comunicarse con el otro, asumiendo la existencia del otro, no desplegando la propia, sino que asumiendo el interlocutor con el cual estaba hablando, genera esta ética de la cual todos somos discípulos y la cual espero y sé que todos sabremos honrar. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por las profundas reflexiones que ha compartido con nosotros y nosotras hoy. Para finalizar esta emotiva ceremonia, quisiera dejarles con un audiovisual que da cuenta de un homenaje muy especial que queremos compartir con ustedes. Una forma en que la memoria del profesor Maturana y su paso por la Universidad de Chile no desaparecerá jamás.